Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida. También a quienes nos escuchan a través de la plataforma senoradio.fm, Radio Global. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Estudio Humanitatis Radio. Agradecemos a todas las personas que le han dado like, que nos siguen en nuestra página de Facebook, a todos a quienes se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Les recordamos que en este canal, al menos por lo pronto, estamos solamente almacenando las entrevistas que tenemos en Facebook, no hacemos transmisión en vivo, pero las entrevistas posteriormente las podrán ver ustedes en ese canal. Y también pues agradecemos a El Alma del Mundo, Café y Salud, que nos abre las puertas para este espacio de transmisión. Alejandro, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio, un programa muy interesante el día de hoy. Y pues bueno, iniciamos con los eventos culturales, profesor. En este caso son dos eventos, no son culturales, son ya a propósito de que ya la Universidad de Guadalajara regresa a sus actividades normales, pues bueno, tenemos dos eventos académicos. El primero es una invitación del Departamento de Filosofía para un evento académico que se realizará en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Este es el Foro Internacional Intersecciones entre Ética Ambiental, Derecho Ambiental y otras disciplinas, que se llevará a cabo en el Auditorio 1 del Edificio H el día 28 de agosto de 9:30 a 14:20 horas. Este evento, recordarles, es el segundo Foro Internacional Intersecciones entre Ética Ambiental, Derecho Ambiental y otras disciplinas. Y el segundo evento académico es la conferencia inaugural del ciclo 2026D, el papel de las habilidades dialógicas en la resolución de conflictos, un acercamiento desde el aprendizaje basado en argumentación. Esta conferencia es a cargo del doctor Manuel Mejía Murga, en la sala Fernando Pozos del edificio A, el día 31 de agosto a las 11 horas. Este es de entrada libre, los dos eventos son de entrada libre. Y pues bueno, recordarles que el CUSH está abierto al público en general, nada más hay que hacer un pequeño registro, comentar a dónde van, a qué evento van, y bueno, podrán ingresar a estos dos eventos académicos. Así es, dos eventos que no se pueden perder, tanto el segundo foro de intersección entre ciencias sobre ética y derecho ambiental y el de la conferencia magistral que se antoja interesante sobre esto, sobre este tema de las habilidades dialógicas. Y a propósito de argumentación, retórica, dialéctica y otros temas que nos han estado saliendo últimamente en nuestras charlas, pues recordamos en nuestra ya tan apreciada y querida cápsula recordando a Isócrates. Él nació alrededor del año 436 a.C. Aquí nuestro especialista nos dirá si los datos son correctos. Dentro de una familia ateniense acomodada, hijo de un fabricante de flautas, inició su carrera literaria al término de la Guerra del Peloponeso, alrededor del año 404. Y de acuerdo con Siñés, el hecho de haber escrito discursos judiciales para terceros provocó la vocación literaria de este orador y en los siguientes años elaboró escritos propios. Finalmente, en torno al año 390, fundó su propia escuela en Atenas, la cual antecedió a la fundación de la Academia de Platón en el año 387. Entre los años 357 y 355, Atenas se enfrentó a una guerra social con sus aliados, lo cual marcó sustancialmente la visión política en la obra de Isócrates, y la tensión entre Atenas y Macedonia pues fue lo que acabó por hacer estallar una guerra abierta entre los macedonios contra los griegos. La postura que Isócrates no había defendido en su obra a lo largo de décadas, por lo que cuando las noticias de la derrota de su patria llegaron a Atenas, el viejo orador, en medio del pánico causado ante el temor de una inminente invasión por Filipo, se dejó morir, sin llegar a ver el desenlace inmediato de la firma de la paz entre Atenas y Macedonia. No fue testigo tampoco del asesinato de Filipo II y la subida al poder de Alejandro Magno y la conquista de Persia.
periodo que inauguró una nueva época en la historia griega basada en el helenismo. Y Sócrates siempre había luchado por este ideal. Sin embargo, no llegó a verlo, suicidándose, ya nos corroborará nuestro invitado, alrededor del año 338, pensando en que había fracasado en su proyecto de vida. Pocos meses después de su muerte, Atenas lo honró junto con los soldados caídos en combate contra Macedonia como una víctima más de la guerra. Este pensador, este filósofo que pues casi no se menciona en el ámbito de la filosofía. Y para hablar de este personaje y del tema de la retórica, ¿a quién tenemos como invitado, Alejandro? Bueno, para hablarnos del tema Reivindicando la retórica, fundamentos en la Grecia antigua, damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros a Rogelio Guzmán Verduzco. Él es estudiante de pregrado, concluyendo estudios en la licenciatura en filosofía por parte de la Universidad de Guadalajara, nuestra casa de estudios, actualmente preparando un curso de retórica enfocado en la industria privada de las telecomunicaciones. Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Argumentación, por sus siglas SIVA, desde el 2021, diplomado en Teoría de la Argumentación por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. También en 2021, tutor de lógica proposicional y cuantificacional bajo la dirección del doctor Mario Alberto Lozano González durante los ciclos 2024-2025 en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Investigador en retórica y argumentación con especialización en las bellas letras, poesía y narrativa, siguiendo los trabajos que al respecto realizaron Eduardo Nicol y Ramón Chirau. Pues bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno. Gracias por los comentarios. Y bueno, sin nada más señalar, datos sobre el nacimiento y la muerte de Isócrates, honestamente, precisiones de fecha, usted lo ha mencionado, no podría ni hacer ni correcciones ni estar de acuerdo con esta firma, porque principalmente lo que me centré para poder estar platicando esta tarde con ustedes es en la vida y en la obra, en el desarrollo de la vida de Isócrates. Entonces, sí, honestamente, ese tipo de detalles biográficos quizá no los tengo tan a la mano, porque quise concentrarme en un tipo de detalles. No, y además, pues bueno, lo realmente interesante que es precisamente dar a conocer la obra, porque difícilmente se menciona en ciertos círculos a Isócrates, y generalmente cuando pensamos en retórica nos vamos a Platón y Aristóteles. Pero antes, como de entrarle con sabroseza al tema, nos podría recordar, porque ya en alguna ocasión tuvimos el honor y el gusto de que nos platicara sobre este tema de la retórica, ¿cómo surgió en usted el interés por investigar, por estudiar el tema de la retórica, sobre todo en la actualidad, y cómo surge la retórica en el contexto griego? Bueno, lo más corto que es mi historia personal, de hecho tengo que mencionar, disculpa, tengo que mencionar también a la maestra Itza Patini, de nuestra alma mater, quien fue quien me impartió en el primer semestre de la licenciatura la materia de teoría de la argumentación, y fue mi materia con menor calificación de toda mi carrera. Entonces lo tomé personal. Me involucré en la materia de estudios y me fui dando cuenta de la riqueza que existe detrás de la argumentación para estructurar cualquier tipo de texto. He sido apasionado de las letras, como mencionó Alejandro en la introducción que hizo, y ahí me encontré con el punto de encuentro entre filosofía y narrativa o literatura, retórica y argumentación. Entonces, por eso es mi interés, y las teorías de la argumentación contemporáneas me han quedado un tanto a deber. Quisiera entender por qué, y encontré en la retórica una práctica mucho más útil. Los estudios históricos que está organizando, incluso con usted, durante es claro. Ahora, ¿cómo surge la retórica en Grecia? Es el punto interesante. Particularmente con Isócrates, en esta época, estamos hablando del siglo IV-V antes de Cristo. Estamos hablando de una época que viene de lo que se considera, lo señala Jaeger en el escrito que estoy utilizando como apoyo, Bernard Jaeger en su Paideia, una de las obras más de Jaeger. Dedica todo un capítulo a Isócrates, titulado La retórica de Isócrates y su ideal cultural, un capítulo que dedica dentro de la Paideia. Y dentro de lo mismo señala qué es la época que precede el surgimiento de Isócrates y toda su escuela, que es la época pericleana. El ideal pericleano de Pericles, exactamente, donde estaban los grandes oradores que motivaban al pueblo
a tomar una u otra decisión, sobre todo en situaciones de conflicto con otras de ciudades-estado. Entonces, este era el mundo que existía, el mundo de Pericles, Demóstenes también, un gran orador previo al surgimiento de Sócrates. Estábamos hablando de que el discurso público tenía una función social y cultural muy importante en el mundo griego. Entonces, para cuando surge la figura de Sócrates, contemporáneo de Sócrates, al hacer toda esta serie de cuestionamientos, al integrar a la sociedad ateniense, como bueno, ya conocemos en el Sócrates histórico y también en parte en el Sócrates platónico de los diálogos, vemos cómo cuestionaba la sociedad contemporánea de su Grecia. Bueno, entonces, al momento de empezar a hacer esos cuestionamientos, Sócrates surge con la idea de reformular la práctica de la oratoria que se había tenido hasta ese punto e institucionalizarla como una enseñanza que fuera más allá de solamente hablar públicamente, que también empezara a formar internamente a los individuos que recibían esta enseñanza. Entonces, este es el punto en el que nos encontramos y esa es la forma en que empieza a surgir Sócrates en ese momento. Bien, de alguna manera, pues pensando en que en el contexto en el que se daba la vida política de Atenas, de muchas ciudades griegas, pues prácticamente la palabra viva era el medio de comunicación por excelencia. Hoy en día, pues bueno, tenemos muchos artefactos para comunicarnos, pero pues había que convencer entonces al otro. Bien, antes de cederle la palabra a todas las, Alejandro, perdón, a todas las personas que ya se están conectando y siguiendo esta transmisión, pueden dejar sus saludos, preguntas y comentarios a través del chat en vivo de Estudio Humanitatis Radio. Y si están siguiendo esta transmisión en las otras páginas donde se replica y quieren dejar algún comentario, pásense a Estudio Humanitatis Radio, así como lo ha hecho ya Keila Carrasco, una radio ciberescucha asidua y muy apreciada ya por este programa. Dice saludos a todos, gracias al compañero Rogelio por compartir sus reflexiones. Va el saludo de regreso. Por favor, Alejandro. Bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando sobre el tema Reivindicando la retórica, fundamentos en la Grecia antigua, y para hablarnos de este tema está con nosotros Rogelio Guzmán Verduzco. Como dijo el profesor, bueno, manden sus saludos, preguntas y comentarios al chat en vivo del Facebook. Ahí me gustaría preguntarte cómo es que se destaca Isócrates en este tema de la retórica. Es decir, tenemos algunos datos, tenemos textos probablemente, no lo sé, estoy hablando desde el desconocimiento, igual por eso está nuestro experto aquí para que nos hable de este tema. ¿Cómo es que se destaca Isócrates en este tema de la retórica? ¿Tenemos algunos datos? Tenemos los registros que quedan y algunos de los escritos que se preservan de los discursos que escribió Isócrates, porque justamente como mencionaba el doctor en su cápsula de Recordando, se mencionaba que Isócrates fue escritor de discursos públicos. La forma en que funcionaban las leyes en la Grecia antigua eran, no había abogados, no había gente especializada en defender, cada ciudadano tenía que defender su punto de vista y su caso. Los jurados no se comunicaban entre ellos, entonces no había un consenso. Todo se tenía que conseguir por medio del discurso en vivo. El orador tenía que convencer al jurado en ese momento y a los jueces para que se llevara a cabo la sentencia. Entonces no había ninguna deliberación posterior, se trataba de hacer lo más limpio posible. Entonces, Isócrates, dentro de uno de los datos históricos biográficos que pude encontrar, en la familia de Isócrates queda arruinada por la guerra del Peloponeso y él se ve en condiciones económicas bastante difíciles. Se tiene que dedicar a escribir discursos para personas que vayan a defender su punto de vista. Había dos formas de defenderse en la Grecia antigua. O uno se presentaba y le cedía la palabra a un familiar, a una amistad que era muy sabio, bla, bla, bla. Entonces uno empezaba el discurso y lo continuaba alguien más sabio, de una forma. Y a ese tipo de personajes se les llamaba sinégoge. Eran acompañantes ante el agua para la defensa de un punto de vista. Esos eran los sinégoges. Y estaban también los logógrafos. Logógrafo era aquel que escribía un texto, un discurso que iba a memorizarse para después defenderlo. Es ahí donde entra Isócrates. Isócrates trabaja 12 años como logógrafo, escribiendo discursos de defensa pecuniaria, de civil, mercantil, de todo tipo. Y aún se conservan ciertos fragmentos de esos textos que eran pues simplemente situaciones civiles menores. Digamos, no serían dignos de conservarse más que como con valor historiográfico,
porque su valor quizá de construcción de discurso o quizá su valor ese filosófico que es menor en relación con otros discursos. Entonces, surge de esa manera, se da cuenta, él mismo no es buen orador, eso es un dato importante para eso. Él es un orador muy débil, que tiene una voz muy baja. Entonces, él no puede dar discursos públicos. Esa es su gran debilidad. Pero que sí tiene una gran inventiva para estructurar argumentos y presentarlos. Entonces, él se dedica, desde esa debilidad de no poder presentarse públicamente, el tener esa timidez, y es timidez, personalidad, él lo toma como fortaleza y decide mejor dedicarse a teorizar sobre los discursos y ayudar a otros a hacer mejores discursos. Entonces, esa es la forma en la que se empieza a insertar, empezando a chocar con la figura de Sócrates, que empieza cada vez con más reales en esa época. No, y Sócrates pues tenía la fama pues de saber comunicarse en público y en ese sentido, al menos en cuanto a pues práctica de la oratoria, Sócrates le ganaría algo a Sócrates, ¿no? Definitivo, de hecho, Jagger lo señala en uno de sus fragmentos que como tal no hubiera podido competir ni con Sócrates ni con Platón en términos retóricos. Entonces, él no trató de enfrentarse de esa manera, porque sí hubo disputa tanto con Sócrates como con Platón. Pero no se trata de enfrentar a ellos de forma retórica, sino más bien apela al pueblo, se acerca directamente a los ciudadanos y les presenta cómo pueden creer en estas figuras que les prometen cosas tan maravillosas como una promesa, una virtud, un conocimiento de la verdad. Estas son demasiado grandes. Hablemos de lo práctico, de lo que nos sirve a nosotros, gente del pueblo. A eso por eso. En ese sentido, ¿hay algún texto, por ejemplo, de Platón, alguna mención directa al trabajo de Sócrates, o incluso de Aristóteles, que tengo entendido fue de los primeros que habla, que tiene un derecho dedicado, un texto exclusivamente a la retórica? ¿Hay alguna referencia a este autor? Totalmente. Se le considera, bueno, para empezar, se especula que fue discípulo de Gorgias. Entonces, ya tenía cierta tradición sofística o retórica. Y se especula porque no se tiene el dato preciso. Y en el Gorgias, precisamente en el diálogo de Gorgias, que escribe Platón, y también en el diálogo del Protágoras, en ambos, donde se hace una fuerte crítica a la retórica, particularmente es el Gorgias, donde Platón dedica sus ataques más agudos en contra de los sofistas y de la retórica, y por supuesto también se menciona a Isócrates. A Isócrates no tanto como figura, porque sí podrá aparecer mencionado, porque no es un personaje dentro del diálogo, pero las propuestas que él está mencionando las encarna Platón dentro de los personajes que participan. Sí hay una mención, y es un autor muy también recordado por las escuelas clásicas. Sí. Se me ocurren dos preguntas. La primera de ellas es muy sencilla. ¿Sócrates es filósofo? O está, porque lo comentábamos antes de entrar al aire, o está dentro de este grupo conocido como sofistas. ¿Era un sofista o es tenido como filósofo? Aunque los lindes entre estos dos, pues como que no quedan claros. Pregunta interesante, muchas gracias. Hay que tomar en cuenta, yo creo, la perspectiva que propone Jagger en este capítulo de la Paideia. Jagger menciona que en ese momento, en el siglo V y IV antes de Cristo, no se tenía un consenso de lo que era la sofística ni la filosofía. Es más, aún hasta cierto punto la poesía todavía se seguía metiendo en ambos grupos. En la retórica y en la filosofía seguía presente la poesía. Entonces estamos hablando de una época donde no estaban claras las definiciones ni las delimitaciones de cada una de las disciplinas. Entonces se le ha señalado como sofista. Él mismo se llamaba a sí mismo filósofo e incluso el fragmento de Jagger dice que él asignaba el término sofista, entre otros, a Sócrates y a sus discípulos, llamando filosofía a su propio ideal y con ello invirtiendo los significados dados por Platón. Él se estaba defendiendo a sí mismo. Y en ese momento, la Academia de Platón, que surgió después de la escuela de Sócrates, era una opción más. Era la principal como la tenemos ahora. Es por la historia, pero digamos, la historia la escriben los vencedores. Y Sócrates fue señalado como sofista simplemente por no ser parte de También ahí medio un poco
pues el perfil del historiador de privilegiar a lo mejor más la posición, la filosofía platónica, socrática, aristotélica, que a lo mejor veía a estos opositores como con un tono despectivo, ¿no? Sabes que esos son sofistas. Entonces llega un punto en el que de quién es la culpa, ¿no? Es más bien del historiador, de los personajes en conflicto, se torna una cuestión interesante. Y la otra cuestión que quería preguntarle es, ¿cómo define, bueno, si es que pudo recuperar una definición que Sócrates nos haya dejado, cómo define la retórica? Y luego vendrán otra serie de preguntas un tanto como de, ay, Ahí empezamos a entrar en materia muy compleja. Es de destacarse que Isócrates sigue siendo considerado marginal dentro del mundo de la filosofía y dentro del canon historiográfico de la filosofía. Los diferentes autores lo han señalado como alguien menos. Tuve la oportunidad también para esta plática de revisar los escritos sobre retórica de Friedrich Nietzsche y a lo largo de su descripción de lo que es la retórica, a Isócrates lo trata muy bien. Señala como básicamente alguien que pervirtió el arte del... Mucho la visión que se tiene. Yo rescato más bien la visión que tiene Jagger, porque él lo está viendo desde el punto de vista didáctico, de ahí la obra Paideia, trata de la educación, y lo valora como maestro más que como orador o como constructor de discurso. Entonces, como maestro, le reconoce funciones prácticas. Ahora, Sócrates precisamente por eso tenía una definición muy particular de retórica, que es el conocimiento de persuasión. Peitois episteme. Lo cito en griego porque de inmediato nos salta la palabra a quienes estamos metidos en la filosofía, episteme. Nos brinca ahí. Entonces, es para señalar que él sí lo veía como un conocimiento de perfeccionamiento interno y externo. Se perfeccionaba el individuo para entonces poder hablar adecuadamente, para hablar bien. Y empiezo también a introducir cuál es la diferencia que había con Aristóteles. Usted no lo preguntó, pero me atrevo a mencionarlo. Aristóteles tuvo su propia definición, que es to endecomenon pithana, que es todos los medios posibles de persuasión. Lo menciono también en griego para poder recuperar. Endecomenon es el presente participio singular neutro del verbo endecomai, que en griego antiguo significa aquello que es posible, que es contingente o que es capaz de suceder o de hacerse. Entonces, si vemos esa distinción entre conocimiento de la persuasión y todo lo que es posible para persuadir, estamos teniendo de verdad una distinción clara entre cuáles eran los objetivos de ambos. Aristóteles quería clasificar y sistematizar, y es por eso que tenemos su gran obra, una gran obra que es la retórica de Aristóteles, que para algunos comentaristas es el inicio de la lógica dialéctica, en comparación con la lógica analítica, que es la lógica aristotélica de silogismo, etc. La lógica dialéctica involucraba toda esta serie de argumentos que apelan a las emociones, al pathos de la audiencia. Entonces, cuando se hace esta distinción, ya no se trata de tener, para Aristóteles no era tener todos los medios posibles para persuadir, porque Aristóteles mismo tuvo que señalar varios de esos métodos se considerarían censurables, no deberían de usarse, porque son malos métodos, malas estrategias que quieren hacer ganar al argumento a la fuerza. Entonces, si bien Aristóteles en su retórica señaló esto y advirtió que sería prudente no utilizarlo, y Sócrates no solamente no escribió un tratado, él escribía discursos, y lo que se conserva son estos discursos contra los orfellistas, el panegírico, son las obras que tenemos de Sócrates, son discursos para ser leídos en voz alta, y contienen enseñanzas filosóficas y retóricas, es decir, es un método de enseñanza por medio del discurso escrito. Entonces, con esta larga exposición lo que quiero señalar es, y Sócrates él quería únicamente que se supiera lo necesario para ser capaz de persuadir, no todo lo posible, que es lo que estaba buscando Aristóteles. Entonces, por eso, el conocimiento, esa episteme, también requería limitantes. Hay cosas que no necesito conocer porque esas van a estropear mi capacidad. Esas eran primeras distinciones interesantes del
Y ahí se engarza de alguna manera también lo que comentaba usted casi al principio acerca del tema de la verdad. Es decir, Aristóteles, pues él a lo mejor en sus obras, pues más bien nos dictaba como el camino de todas las cosas que habría que manejar para poder alcanzar una meta que esa es la verdad, pero la verdad en el sentido aristotélico como de trascendente, de la verdad está allá afuera de alguna manera, pero entonces en Isócrates, ¿no? En Isócrates la cuestión no era tanto alcanzar ese conocimiento abstracto, sino más bien poder orientar a la persona en su contexto vital. Porque no se aspiraba a tener una verdad que por sí misma convenciera. Uh-huh. Se requería de que el orador fuera convincente. La verdad no es convincente por sí misma, no en la visión isócrata. En la visión platónica, por supuesto, y de la dialéctica, me parece, aunque ahí tengo menos conocimientos, si hay una cita que rescate de Nietzsche, que dice, una y otra, dialéctica y retórica, se pueden entender como el arte de la exactitud en el discurso y en el diálogo, el eje, en hablar bien. Se puede entender de las mismas formas, pero con objetivos diferentes. Me parece entender que la dialéctica, por medio del diálogo, puede llegar a una verdad por consenso, donde la verdad sea reconocida como tal, más allá de la opinión de los participantes. En la mayéutica, el antecedente de la dialéctica, se trataba de llegar a la otra persona a aceptar su propia ignorancia, a la emporía que estaba objetiva. La retórica no. La retórica no tiene esas grandes funciones de la verdad, como ustedes lo señalan, porque va por la verosimilitud, aquello que es una veros, y no necesariamente verdadero. Incluso, y bueno, aquí hago un pequeño paréntesis, ahorita me costaría quizá rescatar el fragmento exacto para tener la cita, pero dentro de la República, Platón llegó a reconocer el valor de la mentira y a identificar que los gobernantes en ciertas ocasiones tendrían que utilizar. Entonces, esa es una función retórica que para alguien tan reconocido por defender la verdad como Platón, es muy interesante ver que ahí está apareciendo también esa función de la verosimilitud, de lo que no necesita ser verdadero. Alejandro. Bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos hablando sobre el tema reivindicando la retórica, fundamentos en la Grecia antigua, y estamos hablando de este tema con Rogelio Guzmán Verduzco. Ahí me gustaría, bueno, porque hemos hablado de la retórica, principalmente en la función que le parece la más adecuada a Isócrates para describir, digamos, esta materia de estudio en el trabajo de la argumentación. Pero ahí me gustaría ver un poco hacia lo que ya nos estabas perfilando, que es esta cuestión de los valores morales, de la correcta moral con la correcta construcción de un discurso. Esa es la relación que pueden guardar más allá de la función pedagógica y didáctica de alguna forma, de enseñarle al otro a lograr construir un discurso. Hay un compromiso, una correcta moral en la construcción, al menos en lo que respecta a este autor. A Isócrates sí. En Isócrates definitivo, porque nuevamente recordando el contexto histórico, estamos dejando atrás la época de Pericles, de Demóstenes, de los grandes oradores, de las ciudades-estados sin guerra, porque como mencionó también el doctor dentro de la semblanza biográfica, él buscaba un ideal de unidad entre todas las ciudades-estado. Él buscaba una paz, un estado griego, propiamente. Él ya estaba empezando a pensar en eso. Y pues como mencionó el doctor, no alcanzó a verlo realizado por diferentes situaciones en su vida. Entonces, para él sí tenía una alta importancia la moral y la correcta ética en la ejecución del discurso. Lo es porque él considera que la enseñanza del buen hablar es del buen comportamiento. Recordemos también que no es el único maestro de la palabra en esa época. Se tiene a Protágoras, se tiene a Gorgias, se tiene una amplia gama de maestros que cobran y cantidades fuertes por enseñar a hablar a los que les llaman directamente sofistas. Si bien la escuela que funda Isócrates sí tenía algún costo, también se habla de que la Academia de Platón recuperaba costos para ciertas cosas y tenía también su cuota, por así decirlo. El objetivo de Sócrates no era enriquecerse, era formar, educar a la juventud y a la ciudadanía ateniense a una verdadera moral. Cuando se habla de nueva retórica, y aquí a lo mejor me estoy saltando un poquito a siglo XX,
se reconoce a Chaim Perelman y a Lucy Aldrich Titekan como los proponentes de la. El hecho de que yo titule esta plática reivindicando la retórica Fundamentos en la Grecia Antigua es porque lo señala Jagger y estoy de acuerdo con él. Y Sócrates es el primero que quiere hacer de verdad una nueva retórica. Es el que quiere ya no que se sigan utilizando las formas y las figuras del discurso simplemente para conmover, persuadir y llamar a la acción. Que sea para instruir, edificar tanto al orador como a la audiencia. La nueva retórica entonces implica virtudes, no nada más técnicas. Entonces, por eso sí es importante que se pierda. Profesor. Sí, tenemos un comentario. Bueno, me surgieron muchas inquietudes con lo que acaba de decir, pero vamos dándole salida a un comentario que nos hace nuestra radio ciberescucha, Keila Carrasco. Dice, quizás se sale un poco de lo que están comentando, pero me parece interesante agregar la dimensión política, que creo que tiene que ver con esto, entonces se engarza muy bien, en el contexto de la Grecia antigua. La retórica no era únicamente una técnica de persuasión, sino una práctica constitutiva de lo político. La posibilidad misma de participar en la vida de la polis pasaba por la capacidad de tomar la palabra, argumentar, deliberar y disputar públicamente los sentidos de lo justo y lo conveniente. Entonces, pienso ahora que quizá habría que preguntarnos si la retórica no es algo que simplemente se utiliza en política, sino en las prácticas mediante las cuales lo político mismo se constituye. Por si el compañero quisiera comentar algo al respecto. Gracias, muchísimas gracias, Keila, y aprovecho para agradecer la gran labor de difusión, porque pues sé que Keila Carrasco ha participado, por ejemplo, en la organización de TOAPEIRI, sí, este coloquio estudiantil, entonces un gusto poder responderle a la compañera esta duda. Sí, la dimensión política tiene mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver. Que se ha limitado o se ha tenido únicamente a la retórica como herramienta política y últimamente como técnica de mercado, como mercado técnico. Porque la persuasión, el convencimiento es llamar a la acción. No es nada más dar buenas razones en las que, yo puedo estar de acuerdo, pero pasivamente, ¿no? Es que uno tenga acciones. Y la política requiere de eso. Entonces, claro, en ese contexto y en el contexto de la Grecia antigua, claro que tenía una función política, pero sí hay que señalar lo que el propio Aristóteles, al menos citado por Nietzsche en la página 85 de estos escritos sobre retórica, señala, por lo tanto, la retórica no es ni episteme, conocimiento científico, dice, ni una tecné, es un arte, sino una dinamis, una facultad, la cual, sin embargo, podría ser elevada a una técnica, a un arte. Entonces, se le ha tenido en un lugar bastante vilipendiado, que es la política, donde se utilizan las peores estratagemas con tal de ganar los intereses personales. Entonces, creo que por eso es que sí se le dimensiona correctamente a la retórica dentro del ámbito político, pero el proyecto de Isócrates es sacarla de ahí. Y creo que eso no se le reconoce. Creo que una de las consecuencias más grandes que hemos tenido culturales es que sea Aristóteles quien haya sido la figura principal de la retórica, quien haya sistematizado, porque él a final de cuentas solo se ocupó de 2 de las 5 ramas de la retórica. Solo se ocupó de la inventio, de la capacidad de crear argumentos, y la dispositio, la capacidad de ordenar el discurso. Pero la actio, la elocutio, la memoria, se deja de lado, no las toca de la retórica. Entonces, se tiene una perspectiva retórica de solo argumentación. Cuando Isócrates sí decía que esto se tenía que hacer no solamente en vivo, a pesar de que él no era un orador público, sino el que él escribía, pero sí se tenía que hacer en vivo, y eso de hacerlo en vivo edificaba. Conectaba políticamente, pero construía moral. Entonces, sacaba la retórica del ámbito que menciona la compañera, del ámbito político. No, y en el contexto pues en el que se situaba este personaje, pues era como vital también para la persona tener esta dimensión moral primero y de perfeccionamiento moral, pero no con estas directrices idealistas, comillas con el término, que planteaban luego Sócrates o Platón en sus diálogos, sino más práctico en el sentido de que hay que vivenciar ese perfeccionamiento en la vida,
misma antes de que pensar en el más allá, ¿no? Porque a final de cuentas Platón pues aspiraba precisamente a esta superación del mundo terrenal en aras de la vida fuera de este mundo. Antes de continuar, porque hay otra inquietud que a mí me surgió en función de lo que estaba comentando, dice que Lara está como respondiendo al comentario, dice, está interesante lo que comenta Rogelio sobre esa reivindicación, engarza con ello, dice, quedó perfecto con el comentario, justamente. Pues ahí está. Quería también comentarle, antes de darle la palabra a Alejandro, preguntarle si de los escritos de discursos, no, perdón, antes de eso, lo que mencionaba sobre Aristóteles, pues creo que también tendría que ver un poco con cómo tras la época griega clásica y sobre todo con las transformaciones culturales, religiosas, sobre todo posteriormente a Aristóteles, hay como un dejar de lado el discurso oral, la práctica, para centrarse sobre todo en el estudio de los textos, porque en la Edad Media, pues la retórica pasa prácticamente un segundo lugar respecto de los estudios, o tercero, respecto de los estudios en las artes liberales, privilegiándose la gramática y la lógica o dialéctica. Entonces, también ahí creo que sería interesante ver cómo la retórica está como en esta estira y afloja con estas otras dos disciplinas en la educación, ¿no? Sí, sí es importante cómo interviene con gramática, con lógica o dialéctica, dependiendo de cómo se le quiere ubicar en el trivium medieval. Pero sí el problema que tiene la retórica es que para ese punto, sobre todo, porque la época del medioevo, ya se había dogmatizado hasta cierto punto, ya se había institucionalizado. Ya habían pasado, ya teníamos de Cornificio, aparentemente el autor que se especula es autor de la retórica a Herenio, al asociado a Aristóteles. Ya teníamos a Quintiliano y a Cicerón, que dentro del mundo romano ya habían recuperado tanto de Isócrates como de Aristóteles para mostrar una enseñanza retórica. Pero las obras de Quintiliano y Cicerón se toman a rajatabla como dogmas, se hacen variaciones. Entonces, lo que va pasando con la retórica a lo largo de la historia es que se va quedando solamente en formas que ya no evolucionan, y por eso cae en ese segundo o tercer lugar, porque la dialéctica o la lógica, la gramática siguen teniendo evoluciones. La retórica empieza a estancarse. No, y además pues los dialécticos y los gramáticos estaban con el problema del sentido, del significado, de las relaciones entre los términos, si se predica o no se predica, si se predica esencial accidentalmente. Entonces parece que estas cuestiones precisamente de lo más importante de la retórica que mencionaba que Aristóteles dejó de lado, pues prácticamente ya no les interesaba a los medievales, que estaban más clavados con otra cosa. Y aparte porque una de las primeras, y lo señala también Jagger, el carácter amoral de la retórica es el primer cargo que se le ha imputado, el hecho de que es moral. Entonces, para una sociedad tan moral, tan cargada de una moralidad como fue el medioevo, dominado por el mundo cristiano, la retórica no tendría buena imagen, pero para nada, por ser amoral, por ser capaz de ser utilizada para cualquier fin. Entonces, ahí también se entiende por qué no está considerada. Hay otra serie de cositas, pero Alejandro, por favor. Bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con Rogelio Guzmán Verduzco. Él nos está hablando del tema reivindicando la retórica, fundamentos en la Grecia antigua. Y a mí me gustaría rescatar, si es que es posible, alguna forma de metodología de la enseñanza de la retórica con los valores estos clásicos de la Grecia clásica, que pudiéramos aplicar en la enseñanza de la retórica en las escuelas actualmente, pensando principalmente en una cuestión como de, ya nos estás hablando de reivindicación, pero de rescate, vaya, de ciertas metodologías, cierta aplicación, digamos. Algo de lo que hablamos también fuera del aire, de cómo es que se pueden rescatar de alguna forma estas y cuáles son las funciones prácticas, justo algo que decías, que me pareció interesante, qué tan práctico es precisamente enseñar retórica en estos tiempos. Gracias, Alejandro. Ese es el problema principal al que me enfrento con esta investigación que estoy haciendo. Quiero encontrar una propuesta de reimplementación de la enseñanza de la retórica adaptada a nuestro sistema educativo actual, y hasta ahorita no la he encontrado. Sigo explorando.
Lo que sí puedo comentar es que apenas en un pequeño curso de investigación al cual pude asistir, en un gran curso, fue pequeño en extensión, pero fue grande en contenidos, por parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas, estuvimos por allá una escuela de verano de iniciación a la investigación, y dentro de esta escuela tuvimos oportunidad de estar revisando diferentes temas relacionados a la enseñanza, a la educación y el desarrollo. En la búsqueda de artículos encontré uno que está escrito, no sé cuál es el idioma que se habla en esloveno, pensaré. No sabría cómo Es un llamarlo. pedagogo esloveno que escribe un artículo donde él está reimplementando la enseñanza de la retórica en la educación primaria. Ujú. En la primaria. La educación básica. Es un ensayo que acaba de ser publicado apenas hace 5 o 10 años, es relativamente reciente. No he tenido oportunidad de explorarla, pero sé que entonces empieza a haber ese interés porque su objetivo es modernizar la enseñanza actual implementando disciplinas antiguas. Es eso. Es decir, como lo que mencionabas, es rescatar la retórica, pero no es ni regresarnos a ella, sino hacerla volver a nuestros tiempos. Es decir, esa sería más o menos la intención que estamos haciendo. ¿Y cómo hacerlo? El desarrollo está presente, también se invita a las audiencias humanas. Sí, sí, además hablamos en un tiempo en el cual, bueno, se dice que se lee poco, aunque bueno, algunos de los invitados que hemos tenido que han hablado sobre cuestiones de lectura, planteamientos de la educación moderna, sobre todo con las nuevas tecnologías, como el profesor Ferman Amaya, que él defiende que en realidad hay más lectores ahora con estos aparatos. Bueno, nos enfrentamos con noticias como la que hace unos días se acaba de dar, ¿no? El cierre de la editorial Era, y nos enfrentamos pues a la desaparición de alguna forma de esos espacios donde se puede escribir discursos, se puede leer textos. Sí, nos enfrentamos a una situación compleja en estos tiempos. Quizá, pero también están emergiendo nuevas expresiones. Sí. Y creo que ahí incluso es algo de lo que estuve platicando esta misma tarde con otras personas, simplemente surgió con la perspectiva de esta charla de esta tarde. Estas nuevas batallas de farmear aura que están haciendo ahora son encuentros jóvenes de personas en vivo que ya no están utilizando medios digitales, ya no están utilizando el celular, están interactuando en vivo unos con otros. Si estas son expresiones por medio de gestos, de gesticulaciones, de presencia, pues podemos en dado momento pensar que se puede llegar a incluir un discurso, una práctica retórica dentro de ese mismo ámbito. Sí, Momentos de la emergencia. y en estos momentos en los cuales cualquier persona puede transmitir algo, pero que su discurso no necesariamente está bien estructurado, quizás el estudio de la retórica con estos valores clásicos o modernos también, ¿por qué no? Pues bueno, pueden aportar un poco a que la comunicación sea más efectiva, ¿no? No sea más rápida, pero sí más efectiva. Como estudiante, tuve la oportunidad de vivir el cambio de plantel, la toma del plantel de la normal por parte de los compañeros de los estudiantes. Yo quise acercarme y sumarme al proyecto. Y cuando escuché las propuestas de los compañeros al momento de ser entrevistados, encontré que el discurso no solamente no estaba sumando más integrantes, que al contrario estaba empezando a disuadir de que más personas se sumaran. Y si ponemos, por ejemplo, la comparativa del movimiento del 68, que históricamente hablamos, los estudiantes consiguieron que la población general se sumara a sus propuestas. ¿Por qué fue? Porque manejaban un buen discurso. ¿Qué está pasando ahora? Siento que tristemente el empobrecimiento del discurso afecta también cuando hay este tipo de movimientos sociales, a que no tengan el mismo efecto ni la misma efectividad. Es que es un mundo como, bueno, es un ambiente, es de lo virtual o redes sociales, por ejemplo, como con muchos claros oscuros, porque por un lado se deja de leer en el modo tradicional, o hay muchas personas que dejan de leer en el modo tradicional, pero ahora leen, comillas con eso, como en otros ámbitos. Tuvimos un programa sobre los multimedia como una forma de extender universos literarios que empiezan con una novela, pero que luego se hace un videojuego, se hace una serie de dibujos animados, o se hace una serie de digitalización, de animación digital.
o películas y que luego pasan a estos otros ambientes. Entonces es una cosa muy, muy como de claros oscuros. Pero sí es cierto que en mucho influye también como la inmediatez, la rapidez del scrolling de los videos, lo que empobrece un poco también en algunos ambientes pues la atención. Pero eso será como tema de un siguiente programa al cual ya está invitado. Subrepticiamente ahí lo invitamos a otro programa para hablar precisamente sobre la retórica en los contextos de la era digital. Ahí estaría muy bien un buen tema. Y ahí podría intervenir, por ejemplo, las propuestas que hizo este autor que tuvo oportunidad de mencionar en la ocasión anterior, este autor escocés George Campbell, contemporáneo de David Hume de la escuela escocesa, que escribe este manual, no ha sido traducido al castellano, que se llama Philosophy of Rhetoric, Filosofía de la Retórica, donde él toma elementos de la propuesta que le llaman empirista, pero nunca se llama así, Hume. La propuesta de Hume la rescata para hablar de la vivacidad del discurso. Cómo un discurso bien pronunciado casi nos hace experimentar una imagen, un olor, un sonido. Es decir, se vuelve tan vivaz a los sentidos internos, a las impresiones de sensación y las impresiones de reflexión que habla Hume, las integra Campbell a través de también este tratado. Entonces, valdría la pena quizás, si hay oportunidad. Claro que sí, ya está invitado, ya nada más pongamos fecha. Regresando un poco, si me lo permite, a la época griega antigua, Platón e Isócrates. Primero, si tiene noticia de cómo entendía Platón la retórica, porque bueno, mencionaba precisamente el Gorgias, cómo entendía Platón la retórica y en qué sentido, si es que había una oposición respecto de Isócrates con su noción de retórica. Una pregunta muy interesante, doctor, gracias. En términos cronológicos, se ha establecido, con opinión consensada, que el Gorgias es escrito primero en cronología, antes de que Isócrates escriba su famoso discurso contra los sofistas. Se especula de esta manera porque incluso se encuentran pasajes dentro de contra los sofistas que parecen estar respondiéndole a Platón en las críticas de Gorgias. Entonces sí hay una conversación directa entre ambos textos, de acuerdo a los especialistas en el tema. Y Sócrates está señalando a Platón, como lo mencionaba, a Sócrates y sus discípulos, como parte de los sofistas. Y esa academia de ese Platón, dice Sócrates, esos son sofistas. ¿Por qué? Él empieza diciendo que los representantes de esa paideia académica platónica tienen mala reputación y la ubica con las esperanzas excesivas que despiertan en el público. Es decir, ellos están prometiendo un conocimiento de la verdad y una felicidad, una virtud completa, en su modo más abstracto. Entonces, y él dice, ¿y cómo pueden proponerlo? Recordemos que en la Grecia antigua no era una virtud ser pobre. La pobreza no era parte de la felicidad de la eudaimonía griega, no. Ser rico, tener riquezas materiales económicas, era parte de la felicidad griega. Entonces no se reconocía la pobreza como una virtud, sino la riqueza como virtud. Entonces señala Sócrates, ¿cómo pueden prometerle tanta felicidad a la gente si ellos viven tan pobremente? Dice, ¿cómo es posible, cito a Jagger, se pregunta, confiar en su clamor por la verdad cuando ellos mismos levantan tantas falsas esperanzas? El infalible conocimiento de los valores, esa frónesis que prometen como resultado de sus enseñanzas, debe parecerle a la gente razonable, ordinaria, como algo demasiado grande para ser obtenido por la humanidad. Sí, limitémonos a nuestras pequeñas felicidades. Y eso es una práctica correcta de nuestra virtud y nuestro buen amor. ¿Qué hombre mortal? Dice una última cita de Jagger al respecto de la crítica isocrática contra Platón. ¿Qué hombre mortal tiene la audacidad de darle a sus discípulos el conocimiento epistémico de todo lo que deberían hacer o no, y de guiarlos mediante ese conocimiento a la felicidad? ¿Quién puede atreverse a hacer eso? De decir que yo te voy a descubrir toda esta grandeza. Limitémonos a lo práctico. Entonces sí hay una respuesta, y Sócrates los considera. No, y muy dura, porque ya de por sí el camino a la virtud en Platón pues es cansón porque es
abandonar los sentidos, entrar en una fase como de ascesis, de discernir entre la opinión y la doxa, perdón, entre la doxa y la episteme, etcétera, y ya hasta muy después, capaz si llegas a ese salto, ¿sí? Donde finalmente aprendes las ideas por reminiscencia, pero capaz si no lo haces, capaz si no lo logras. En cambio aquí tenemos algo más asequible, porque es desde la palabra misma. Formar, educarse en el uso correcto de la palabra, es formar el alma. Es lo que acabo de percibir con lo que nos decía. Totalmente, totalmente, porque es un cairo, es una virtud. Y ese se adquiere con una práctica constante. Perdón, hay un comentario. Agradecemos mucho a Ana Piñón, una compañera y una Padawan siempre muy dedicada y muy estudiosa, a quien mandamos un saludo. Dice, hablando de la noción de retórica, nos sitúa obviamente en el campo de la época clásica, nos dice más abajo, dice, el estudio de la retórica, ¿separaba los movimientos del cuerpo del discurso o se consideraban uno mismo? Era parte de... De hecho, es de las críticas que le hacen a Aristóteles el haberse centrado únicamente en la parte de la construcción del discurso como texto, el argumento, la invención, cómo encuentro las palabras correctas. Y después la disposición, el ordenamiento, que en eso se centró. Entonces, parte del movimiento de las manos, de los énfasis, de las pausas en la entonación, tiene que ver con las otras partes de la retórica, que son la elocución, que son la expresión por medio de frases, el estilo que uno tiene, y la acción, que es el momento de enunciar el discurso. Y eso requiere pues de todos ese tipo de puntos, ¿no? Los gestos, los manerismos, las inflexiones, los énfasis, las pausas, todo eso interviene. Y es a lo que también Isócrates apuntaba, y de lo que Aristóteles quería distinguirse cuando... Esa anécdota bien citada y documentada por Quintiliano y Cicerón en De Oratore de Cicerón y Instituto Oratoria de Quintiliano, es la anécdota de que Aristóteles dio un curso de retórica dentro de la Academia de Platón, siendo uno de los estudiantes ya más avanzados de la Academia. Esto lo datan aproximadamente entre el 355 y el 350 a.C., porque él quería dar una enseñanza que se opusiera a la escuela de Isócrates. Directamente a Aristóteles, de la competencia de Sócrates, citando una frase de Eurípides, de la obra El Filoctetes, y la cita es vergonzoso callar y dejar a los bárbaros hablar. Es decir, es vergonzoso callar y dejar a Isócrates hablar. Aristóteles estaba defendiendo una retórica que se centraba únicamente en la invención y la disposición por ser solo el argumento y el texto. Sócrates estaba todavía yendo más allá. Hay que saber hablar correctamente, pronunciar correctamente, memorizar correctamente, para que el estilo, el discurso, el estilo marque la diferencia. El discurso no se pierda por falta de memoria y se comunique efectivamente por medio de los gestos, los énfasis y la iniciación. Pues ahí está la respuesta para Ana Piñón, a quien mandamos un cordial saludo. Alejandro. Pues bueno, para ir perfilando el cierre de este programa, que bueno, ha sido una charla muy interesante, pero siempre se nos acaba el tiempo con nuestros invitados y estos temas que nos plantean muy interesantes, por cierto. Dos preguntas breves para que nos puedas ir ayudando un poco a nosotros y a nuestros radioescuchas a ver qué se está haciendo. Como miembro de alguna sociedad, de la Sociedad Iberoamericana de Argumentación, ¿qué eventos o qué conferencias, qué programas académicos están haciendo en estas sociedades y academias también? Porque tengo entendido que hay también academias en nuestro departamento para tratar de sacar a la retórica de ese letargo que se le ha puesto en mucho tiempo y tratar de darle difusión en estos tiempos en los cuales los discursos bien estructurados al menos son tan importantes. Eso por un lado. ¿Qué eventos, qué organizaciones, qué coloquios se están dando? Si tienes alguno que nos puedas compartir. Y por otro lado, lo que ya nos comentabas de al menos 2 recomendaciones bibliográficas de este tema para quien le interesó y quiera ahondar, pueda hacerlo por su propia
Cuenta. Ok. Empiezo por la segunda, porque ya está incluso respondida. Ahorita aproveché y una disculpa, pues, un poco de ruido, me metí en mi celular para entrar a la transmisión que está en vivo y acabo de dejar un comentario donde estoy dejando un enlace a mi carpeta de investigación, la que tengo los textos que estuve trabajando, entonces está disponible para toda la audiencia. Son una veintena de textos digitales en inglés y en español. Qué rico aporte, muchas gracias. Disponible para todos. Y abajo viene la bibliografía de los textos que estuve utilizando, entonces también referencia de los textos que se revisaron para esta charla. Ahora, respecto a los cursos que se están impartiendo actualmente, en el ámbito de la argumentación, la retórica se ha tomado únicamente por su acepción más común o popular. Eso es pura afirmación. Es decir, no hay realmente contenido, eso es para palabrería. Y aparte, también en el excursus, en su primer excursus dentro de su volumen, en La retórica en Grecia y Roma, de Laurent Pernon, traducido por el excelente investigador el doctor Gerardo Ramírez Vidal, en su primer excursus señala que en los últimos años he visto multiplicarse los libros y artículos dedicados a la antigüedad que emplean el título de retórica dialectal, particularmente en inglés, pero también en otras lenguas. Y ahí lista cerca de 32 sitios en inglés y en español que empiezan diciendo retórica de Clarita de Dios, retórica de la mercadotecnia, retórica de la política. Es decir, la retórica en sí no se está apreciando como disciplina seria, sino se está tomando simplemente como una muletilla para hablar de formas, ya sea de engañar, embaucar, por una parte, la parte amoral también, o simplemente alabar, agradar, pero sin realmente transmitir nada valioso. Y en los ámbitos de argumentación, tristemente, he explorado diferentes. Por ejemplo, me sorprendió encontrar que Isócrates consideraba que la retórica es un perfeccionamiento de los artificios presentes ya en el lenguaje. Es decir, que el propio lenguaje ya tiene artificios que argumentan. Y ahí está adelantándose por mucho a los trabajos de Oswald Dutroux y Jean-Claude Armstrong, que proponen la teoría de la argumentación en la lengua. Desde la misma lengua ya hay elementos de argumentación. Entonces, nuevamente, la retórica se toma dentro del mundo de la argumentación actual de una forma muy mínima, peyorativa y marginal. Entonces, realmente no hay trabajos de retórica. Y sin embargo, la Universidad de Tucumán actualmente está ofreciendo una maestría en argumentación y retórica que vale la pena destacar. Entonces, para quienes están interesados en trayectoria terminal de su licenciatura, también para que puedan tomar el dato. Pues bien, ahí está, y esta carpeta pues estará vigente en el comentario de Facebook, mientras Facebook no borre el video, que serán como unas 3, 4 semanas cuando mucho, para que aprovechen, descarguen los libros, puedan consultar la bibliografía que nuestro invitado tan generosamente nos comparte, que eso es muy loable, porque generalmente hay personas que pueden decir, no, esa es mi investigación, ustedes hagan la suya, que está bien, pues hay cierto respeto profesional a eso, pero compartir la bibliografía siempre se agradece. He encontrado pocos participantes interesados. Sí, así es. Y pues antes de cerrar nuestro programa, le agradecemos muchísimo a Rogelio Guzmán Verduzco por haber compartido con nosotros esta rica charla. Se quedaron como 20 preguntas en el tintero para hacerle sobre este tema, pero pues ya habrá oportunidad. Agradecemos mucho, y antes de cederle también la palabra a Alejandro, le recordamos a Evelia Aide García, que se ganó una carpeta el día de nuestro 2º aniversario, y a Lea Cruz, que se ganó un libro que nuestro invitado, nuestro padrino, el maestro Jesús López Salas, nos obsequió para sortear. Pues pueden pasar aquí a el Alma del Mundo, Café y Salud, para recoger sus premios todos los viernes que tengamos transmisión. Eso es muy fácil de identificar porque siempre anunciamos pues el programa. Entonces pueden estar aquí de 5:30 a 7:30, pregunten en el café y con gusto les entregamos sus premios para que no dejen pasar la oportunidad de pasar por ellos. Alejandro, por favor. Bueno, nada más agradecer a nuestro invitado, recordarle que Estudio Humanidades Radio en su casa. Bueno, agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy. Así es. El próximo viernes contaremos con la presencia de Luz Mariana Ramírez Guerra,
ya estuvo con nosotros hablando sobre Ibargüengoitia y las mujeres en la hora de las muertas, una charla que fue muy interesante y muy rica, pero en esta ocasión presentaremos su libro, El veneno y sus voces. Se estrena ella también como escritora, y pues este espacio es precisamente para la difusión de las obras de jóvenes escritores, de jóvenes escritoras. Entonces será un programa muy, muy interesante. Se sorteará un ejemplar de la novela de esta invitada para que se conecten. Y Keila Carrasco nos dice: gran exposición, muy completa. Muchas gracias a todos. Gracias a Rogelio por sus comentarios y nos envía a todos un saludo. Va el saludo de regreso. Pues esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima.